Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a las charlas de los martes. Hoy tenemos la primera charla de este mes de agosto y vamos a continuar con el tema de las familias de virtudes y vicios que hemos tomado de ese maravilloso libro Virtudes y Vicios de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Hoy el tema será las virtudes del recogimiento, pero como siempre vamos a empezar con una oración poniéndole esta noche, estas charlas de los martes, en manos de Jesús, de María y de José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, como les hemos dicho, tenemos esta gran familia hoy, porque las llama así Concepción Cabrera de Armida, la familia de las virtudes del recogimiento, que será como en la primera parte, Paola, y en la segunda parte siempre veremos como los vicios que atentan contra estas virtudes y que son tan importantes para la familia. Hola, Henry, buenas noches a todos ustedes. Realmente esta es una de las familias donde más materia de confesión podemos sacar, porque aquí vamos a ver vicios que todos los tenemos. Realmente es una de las familias donde casi todos los vicios los tenemos el común de los mortales, que somos nosotros, pero que nos ayuda a reconocer que existen y que debemos confesar. Digamos que este también es un poco el fin de este programa de virtudes y vicios, la confesión. Bien, vamos a empezar entonces con las virtudes del recogimiento. Una primera virtud que hace parte de la familia del recogimiento es el silencio. Y nos dice Concepción Cabrera de Armida, recuerden que este texto está basado en revelaciones que hace nuestro Señor Jesucristo a Conchita sobre todas estas familias. El silencio nace de la humildad, crece con el sacrificio y se desarrolla, florece y se conserva con la presencia de Dios. Atrae al alma muy grandes bienes espirituales sobre todo y evita males de pecados de la lengua. El silencio interior es indispensable para ir al sólido fondo de las virtudes. El silencio interno espiritual perfecto es una constante quietud del alma que no se ocupa ni piensa sino en Dios y en hacer el bien solo porque le ama. Y termina esta primera idea diciendo, es el lenguaje del alma que es toda de Dios, porque ¿de qué sirve que los labios callen si el corazón está murmurando, revolviendo, opinando, envidiando y muchas cosas más? Como un gran primer panorama de lo que es este silencio, recuerden que nos acaba de decir que nace en la humildad. La verdad es que va a ser difícil tener un silencio auténtico si no está cimentado en la humildad. Más adelante dirá que hay unos tipos de silencio que son silencios culpables, silencios que se hacen tal vez a veces hasta para ofender al otro, para hacer quedar mal al otro, pero no es ese el silencio que se está hablando. Por eso debe estar cimentado en la humildad, en el sacrificio, y su desarrollo y florecimiento se conserva con la presencia de Dios. Y este último punto es muy importante porque el silencio también puede ser por intereses mundanos, pero cuando es un silencio que está conectado con Dios, es porque esa presencia de Dios me nace de tener un hábito que es la oración. Sí, si es difícil callarse la boca, si es difícil
no tener conversaciones superfluas o que todo el día estamos parloteando, pues ¿qué será tener ese silencio interior, ese silencio del alma? Es muy difícil, pero no imposible. Eso quiere decir que lo debemos cultivar. El cardenal Robert Estaba Sarah pensando en eso justamente. escribió un libro, si no estoy mal, en 1917, o sea, no hace mucho, que se llama La fuerza del silencio. Y obviamente es un libro fantástico, se lo recomendamos que lean este libro porque el cardenal nos hace caer en cuenta eso, de todos los vicios que tenemos, de cómo el ruido predomina hoy en día en nuestras vidas, pero igual que nuestro Señor dice que el silencio es el lenguaje del alma, es el medio es el mejor de los medios para la oración y para comunicarme con el Señor. Tengo aquí una frase de Madre Teresa de Calcuta, de esas tumbativas como las frases de ella. Ella decía, el silencio nos permite obtener una perspectiva de todo. Claro, porque muchas veces tanto parloteo, pues me lleva a ver las cosas, las personas, la misma vida de una manera tal vez superficial. Pero si yo callo mis sentidos, porque no solamente se trata de bla, 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 con la boca, con la lengua, no. También hay un ruido en la vista. Estoy viendo un montón de videos todo el día, de imágenes, estoy escuchando una cantidad de palabras, pero siempre el Señor me lleva eso, a cerrar esos sentidos y voy a tener una perspectiva de todo real, cimentada en la verdad, ver la realidad como la ve el mismo Dios. Fíjate que, Paola, que habla aquí el señor Aconchita que obviamente ese silencio interior, que es el auténtico, es preparado también por un silencio exterior, que no es el más importante, porque lo más importante es el interior, el que nace del corazón. Y dice, es cierto que el silencio exterior, bien guardado y como se debe, prepara o es un escalón para llegar a este silencio interior, que es el más importante, en el cual solamente, y aquí va a dar la razón de por qué es tan importante, en ese silencio interior se perciben los gemidos de la palomita querida, es decir, del Espíritu Santo, sus arrullos, sus palpitaciones amorosas y dolorosas del corazón de Jesús. Jesús ama las almas de silencio, porque Dios habla en el silencio. Eso es también una cosa que nos recuerda mucho el cardenal Sará en ese maravilloso libro. Y también nos recuerda la importancia del silencio en la liturgia. Toca muchos temas, el tema de la cotidianidad, el tema de la liturgia. ¿Qué más dice aquí? Su apoyo del silencio es el vacío del alma. Es decir, que el silencio necesita ciertas circunstancias en nosotros para que pueda operar. Vacío del alma. Su vida, la vida del silencio es el conocimiento propio y su fin es la santificación propia y ajena. Entonces, caigamos en la cuenta de que necesitamos conocernos a nosotros mismos en la verdad, fundarnos en la verdad de quiénes somos frente a Dios para poder hacer un silencio como Dios quiere. Y de la misma manera ese silencio apunta, si es verdadero, a la santidad. Un silencio que no apunta a la santidad, pues podríamos decir que es un silencio inútil. Exactamente, y que el silencio, ya lo vamos a decir más adelante, pero adelanto otra cosa que decía Madre Teresa, que Jesús nos espera en el silencio. Un católico debe ser un alma eucarística y nosotros debemos, en lo posible, pues hacer visitas al Santísimo Sacramento, los templos, ir a los templos, capillas donde esté el Señor. Ahí el Señor te está esperando en el silencio. Salgamos un poco de la comodidad de rezar en la casa. Es 1000 veces mejor rezar ante el Señor que nos espera en silencio. Y dice la Madre, en ese silencio Él nos escucha. Él hablará a nuestras almas y nosotros sabremos escuchar su voz. En el ruido el Señor no se puede comunicar, pero en el silencio sí. Por eso le dice el Señor a Conchita que el silencio interior raya en la oración. Es decir, nosotros pensamos, fíjense que esto es una cosa muy complicada, porque esto le sucede, vamos a decir, mayormente a nosotros los fieles, el pueblo de Dios,
pero también muchas veces es una presión para algunos ministros, sacerdotes, porque da la impresión de que los momentos de silencio, por ejemplo, durante la liturgia, podrían llegar a ser cosas incómodas para la gente, pero resulta que no. Es más, nuestro Papa León ya lo ha demarcado en algún momento durante su pontificado, diciendo, tenemos que volver a ese silencio después de la elevación, después del momento de la consagración, después de la comunión. Tenemos que volver a esos momentos de silencio, porque es que tenemos a todo un Dios dentro de nosotros y nos comunicamos con Él en el silencio, lo ha dicho. Por lo tanto, nos confirma esto que está diciendo aquí el Señor a Conchita. El silencio raya en la oración. Yo practiqué, dice Jesús, este silencio interno toda mi vida, aún en el tiempo de mi predicación, porque esta no impide aquel. Entendamos esta última parte. Esto es lo que dice Santa Catalina de Siena, que aún en medio del barullo de nuestro trabajo, en medio de nuestras ocupaciones, tenemos que hacer una celda interior donde nos retiremos en silencio para hablar con Dios. Y eso no impide mi actividad. El Señor no hizo nada inútil, por lo tanto, no dijo palabras inútiles. Y de palabras inútiles está llena nuestra vida, nuestro día a día, chistes, comentarios, en fin, tantas cosas inútiles que hacemos en el día y que eso va a ser purgatorio. Eso es purgatorio, se lo dice el Señor a Conchita. Fíjate que lo que tú decías de la falta del silencio en las misas, el cardenal Sará dice sobre los pastores, los sacerdotes, dice, los pastores que no favorecen el silencio ante el Altísimo, es que no es solo para nosotros, es el silencio ante Dios. Claro. Aseguró que estos creen que el Espíritu Santo es incapaz de abrir los corazones a los misterios divinos mediante la infusión de la luz y la gracia santificante. Y lo hace en el silencio, justamente. Sí, la palomita necesita el silencio de la persona. Lo vamos a ver en otra de las virtudes más adelante cuando hablemos de la contemplación. Esperemos llegar a eso. Rápidamente, cosas que dice: callar siempre y hablar tan solo cuando conviene a la gloria de Dios y al provecho del prójimo es de santos. De haber guardado silencio, jamás o en muy raras ocasiones se arrepiente el hombre, y de haber hablado mucho, siempre tiene que arrepentirse. El silencio no tan solo impide la murmuración en el hombre, que suele deslizarse en ella, sino detiene también y corta la de otros. ¿Cuántas veces nuestro silencio se choca de pronto contra alguien que está viniendo a buscar un conflicto, y al encontrar un silencio, esa otra persona se detiene y evita uno de que esa persona también caiga en pecado? El pulso del espíritu es la lengua, y a la medida que ésta se ata, toma vuelo el alma. Entonces, refrenamos nuestra lengua y el alma vuela. El silencio conduce a la perfección. Un consejo para todas las esposas: el silencio de María. Es el mejor ejemplo, porque cuando hay conflictos entre los esposos y hay matrimonios que pelean bastante, cuando la esposa aprende esta maravillosa virtud de la Santísima Virgen María, aprende a callar, realmente la Virgen obra y hace que ese matrimonio, pues más que pelear, en ese silencio que ayuda es más bien al diálogo o a bajar los ánimos. Entonces, ¿te acuerdas a Ana María Taigui? No sé si es ella la que pone el ejemplo que cuando alguien tenga un problema, o es San Francisco de Sales. No, es Santa Mónica. O Santa Mónica, bueno, todas ellas tenían remedios muy eficaces contra los maridos que de pronto eran muy iracundos, y cuando venían a buscar conflicto, entonces decía: tómese aunque sea un poco de agua, póngaselo en la boca, y para que no hable. Ese es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, para que... Y quédese ahí con un poquito de agua en la boca por un rato, y se va a dar cuenta cómo ese silencio va creciendo y va a ayudar muchísimo. Vámonos a la segunda virtud, el recogimiento. Es hijo el recogimiento del silencio y de la modestia. Entonces se acompaña también de esa modestia que tiene también un porte exterior, pero también interior. Es una virtud interior del alma,
y el recogimiento exterior brota o nace del interno que existe en el fondo del espíritu. Dice Jesús a Conchita, una persona que muestra un exterior compuesto y recogido, si no nace esta compostura y recogimiento del que existe en el fondo del alma, es recogimiento falso y tal vez brotado de la soberbia. Muchas veces nos podemos encontrar con personas, por ejemplo, que dan la impresión de ser muy piadosas, que van muy recogidas, que tienen un porte externo muy correcto, pero luego cuando abren la boca, por ejemplo, o cuando les vemos un comportamiento, cuando hay un conflicto, cuando hay algún problema, como que sale la fiera que hay un poco dentro, o sale la envidia, o sale el orgullo. Esto nos puede llegar a pasar a todos, pero no. Lo que tenemos que buscar, como dice el Señor, es un recogimiento verdaderamente interno que nace del fondo del alma. Es también, dice el Señor, la llave de la oración, porque sin esta llave preciosa del recogimiento, no se puede entrar en ella, en la oración, a no ser, por una excepción, que Dios, pero ya de una manera muy extraordinaria, meta al alma sin que ésta entre por la puerta común. Es decir, la puerta común para la oración es el recogimiento. Preguntémonos, cuando vamos a hacer la oración, si hacemos oración, ¿estamos recogidos o estamos en el trabajo? ¿O estamos con los problemas de mi familia? ¿O estamos con los problemas de esta persona? ¿Voy allá a darle quejas al Señor con toda mi actividad? Y lo primero que tengo que hacer es entrar por la puerta, que es el recogimiento, para que haya una compostura y silencio interior y pueda hacer lo primero que se hace en la oración antes de cualquier cosa, que es alabar a Dios, darle gracias. ¿Cómo vamos a poder hacer esto si no hemos entrado por la puerta del recogimiento? Estar silencioso, o sea, esto verlo como virtud, estar recogido, no quiere decir entonces no me comunico con nadie, soy un mutis, no, para nada. El Señor le dice a Conchita, el alma se puede comunicar con las otras criaturas sin perderme de vista, sin dejar de mirar al amado de su alma, solo mirar a Jesús. Esto es precioso. Perdóname, obviamente eso en el contexto de la vida cotidiana. Si yo estoy en una capilla frente al Santísimo, pues ahí estoy, mi alma y Dios, Dios y mi alma. Por eso estaba hablando claro. de la comunicación, somos seres sociales, relacionales, pero claro, también otra vez vuelvo a Madre Teresa de Calcuta, porque ella de verdad practicaba esto. Ella, muchísimas frases que tiene, decía, es que en ese leproso está Cristo, en ese niño abandonado está Cristo. Y esta mujer que visitó a los presidentes más importantes de su época, pues es que también vería en ellos a Cristo. Entonces, es no perder de vista a Jesús en todas las cosas y en todos los momentos. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en un retiro el domingo pasado y el padre explicó el Padre Nuestro. Y cuando explicó, santificado sea tu nombre, pues sí, no quiere decir que es solo pensar que Dios es santo y nada más, no. Él decía que a lo largo del día yo esté dándole gloria a Dios con mi vida cotidiana de mamá, ama de casa, trabajadora, empleada, en donde Dios me tenga, pero darle eso, gloria a Dios, a través de todo el día. Y puedo estar recogida, como decías tú, en ese castillo interior, sin perder de vista a Jesús. En esta virtud bendita, le dice Jesús a Conchita, se encuentra la mirada a solo Jesús. En las comunidades, y habla de las comunidades religiosas, debe tener principalmente su reinado y su asiento, pero el recogimiento es de toda alma que ama a Dios. Nunca un alma que ha tenido malicia goza de esta gracia del vergonzoso pudor en los favores divinos. Claro, es que el recogimiento es un abajamiento, también una humildad ante los favores que Dios nos hace. ¿Cómo no vamos a estar recogidos? ¿Cómo no nos vamos a presentar como casi que besando la tierra y darle gracias al Señor por todos los favores que nos hace? Eso nos da, o sea, nos invita a exteriormente e interiormente estar recogidos. Hay una frase preciosa que dice Nuestra Señora Conchita y dice, la Virgen María vivió en la atmósfera del recogimiento. Era la atmósfera donde se movía la Virgen Uno diría, María. Ella es el recogimiento, ¿no? Ella es el mismo recogimiento, o sea, cómo
¿cómo sería la actitud de la Virgen frente a su hijo durante esos 30 años de recogimiento total, absoluto, ¿no? Sin dejar de ser su mamá. Esa relación, y uno lo podría ver seguramente de manera excelente en la Virgen María, esa relación del recogimiento con la modestia, recuerdan que está siempre acompañada de la modestia, se nota aquí en esto que le dice el Señor, tocar la tierra como si no se tocara, tratar a las criaturas, sí, pero con el corazón muy dentro de nuestro Dios y Señor, sin derramarlo en exterioridades y sin salir de este santo recogimiento. Claro, nos tenemos que relacionar, como decías tú, no somos unos misántropos, no, somos de relación, hablamos, pero ese hablar no significa derramarme. El recogimiento hace que incluso en los tesoros espirituales que Dios nos regala, yo no se los esté contando a todo el mundo. A veces puede ser, es una gran tentación en la vida espiritual, incluso con personas que decimos que viven esta misma vida de espíritu, pero lo que ocurre muchas veces es que un falso recogimiento hace que yo me derrame y lo cuente todo. Y entonces, claro, es como, decía un santo, es como tener agua con las manos abiertas, se derrama todo y quedamos secos. Exactamente. Los enemigos. Los enemigos del santo recogimiento son el mando, la disipación, la condescendencia, la veleidad, la precipitación y la infidelidad a la gracia. Este último es el veneno que mata el recogimiento. Vamos al tercero, la soledad espiritual. Imprescindible la soledad. Silencio y soledad imprescindibles en la vida de un católico. Y fíjense que hemos visto, a veces las figuras que da aquí el Señor se le quedan a uno. El recogimiento es la puerta, ¿no? Yo voy a entrar a la oración, ¿por dónde tengo que entrar? Por el recogimiento. Pero ahora, ¿qué es la soledad espiritual? Es la antesala de la oración. La antesala, entonces pongámonos en una casa, antes de entrar a la sala tengo la antesala. Esta soledad interna o espiritual es hija del recogimiento. Para la comunicación divina se necesita que esta soledad, como tú bien lo decías, vaya acompañada del silencio. No es una soledad por la soledad. Puede haber soledad con ruido exterior o interior, pero el silencio no admite ruido y unido a la soledad forma el nido del Espíritu Santo. Qué bonito. El nido del Espíritu Santo está conformado por el silencio y la soledad. Claro, porque yo puedo estar solo, pero puedo estar con el ruido más terrible o exterior o interior. A veces suele pasar, y esto ocurre con carácter o temperamento que a veces es muy nervioso o es muy activo, como se dice, muy somático, que necesita estar haciendo cosas, que incluso dentro de la oración está agitado, necesita hacer algo, y entonces se paran y van allí y van por este lado, como que no puede haber ese recogimiento y esa quietud. Por supuesto, hay que luchar contra ese temperamento y ese carácter y hay que pedírselo mucho a Dios. La soledad interior no es otra cosa sino el vacío del alma pura o purificada. Y solo existe en la soledad interna de un alma limpia. La soledad es madre de este vacío que el Espíritu Santo ahonda en las almas. Entonces también, como ocurría también con el silencio, necesitamos vaciarnos, purificarnos, pedirle al Señor y a la Virgen que nos purifique. Necesitamos ponernos a tiro del Señor para abrazar el sacrificio, porque claro, en esa soledad uno siempre, claro, somos seres relacionales y estamos acostumbrados a dialogar. Y cuando yo me quedo en oración dialogando con el Señor, como no es una cosa, vamos a decir, no es algo que yo veo y que quiero concretar, como concreto una persona o no sé, un parlante que me está emitiendo allí sonidos y lo quiero concretar, entonces hago muchas cosas que no son acordes con esa comunicación con Dios. Allí es donde necesito entender que la soledad interior depende mucho de que Dios me dé esa gracia. Bueno, yo tenía unos tips para esta virtud del silencio, pero es que van muy bien también con los de la soledad. Primero, crear en tu casa espacios silenciosos. Yo sé que las casas hoy en día son más pequeñitas, los departamentos ni se diga, pero por lo menos tu habitación, por lo menos, y ten un altar en tu habitación. En la sala, aquí está en la parte más importante de la casa, tenemos el altar como familiar, pero en la habitación también un rinconcito, un cuadro de la Virgen, una cruz y un arrodilladero, una silla. Y
tener ese espacio para la oración, pero que sea como que yo pueda estar ahí en silencio. Limitar la exposición al ruido. Apaga la tele, apaga el celular, silencia. También asiste a un retiro silencioso. Esto es muy importante. Esto se necesita muchísimo y sobre todo familias o papás que trabajan mucho, familias numerosas, que todo el año estamos, bueno, con tantas actividades. Qué bueno que 8 días de tu año, esos retiros de 8 días o por lo menos un retiro de fin de semana. Y en silencio. En silencio y en soledad. Les recomendamos los retiros, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que él los concibió de esa manera, en silencio y en soledad y siguiendo un programa pues que fue escrito por él. Y hablaba San Ignacio de esa palabrita griega anajóresis, que es el apartamiento. Apártate. Exterior Exacto. E interiormente de todos los barullos de mi trabajo, de mi familia, en donde esté el alma y Dios, Dios el alma y nadie más y nada más. Realmente es un regalo de Dios que se puedan ustedes, que lo busquen y puedan tener retiros espirituales. No se imaginan cómo Dios habla y uno calladito y el Señor hablando en la misa, en el rosario y en esos momentos pues de silencio. Se los recomendamos mucho. ¿Cómo ocurre esta soledad? Nos va a decir el Señor, ¿cómo opera? Es como una cadena. Un alma amante se vacía por medio del sacrificio. Claro, yo quiero entender cómo puedo llegar a ese momento de soledad bien, por el sacrificio. Obviamente, implica un sacrificio hacer silencio. Implica un sacrificio apartarme de las cosas que me gustan y ir a un momento de soledad y de silencio con el Señor. No estamos acostumbrados a eso, nos vamos a sentir raros tal vez, pero hay que darle confianza, confiar en Jesús. Y luego dice, y ese vacío atrae las virtudes. Entonces es para que lleguen las virtudes, para que entren por esa puerta y en esa antesala. Y en las virtudes descansa Jesús. Entonces Jesús puede entrar. Es como que le damos una habitación pura, espaciosa, blanquita, más que pocas, desgraciadamente, dice el Señor, andan por estos caminos interiores, que pongo ante la vista de un mundo materializado y corrompido. Todos los hombres casi corren a lo exterior. Aún muchos de los que parecen como espirituales sin serlo, pues que se quedan en la corteza de las virtudes sin penetrar al dulcísimo fondo sólido, santo y sublime de ellos. Ojo, porque eso también nos sucede en la vida espiritual. Sí, bastante. O sea, muchos de ustedes pueden que tengan un camino espiritual, estén en su proceso de conversión, lo que sea, pero el Señor realmente nos exige nadar mar adentro, profundizar en las virtudes, y es que es precisamente los vicios opuestos a esta familia del recogimiento es lo que nos tiene como atados en una telaraña. El ruido del mundo, el mundo en sí mismo es lo que no nos ayuda a estar en silencio, en soledad y en recogimiento. Y otra cosa que lo tengo aquí, el cardenal Saral dice, los días de soledad, silencio y ayuno, con el único alimento de la palabra de Dios, o sea, las Sagradas Escrituras, permiten al hombre cimentar su vida sobre el esencial. Es que cuando nosotros tenemos una vida de oración cimentada, que ya está, es parte de mi vida, yo me puedo dar cuenta de lo que no necesito, de lo que es inútil. Esto uno lo va viendo año tras año, siendo fiel a la oración diaria, uno ya dice, esta persona no, este programa de televisión no, es más, ni la televisión, saquémosla de la casa, esta música que yo escuchaba, no, chao, ya, y así con cada cosa de la vida uno se centra en lo esencial y va quitando superficialidades. Llega una cuarta virtud muy importante. Ya hemos visto el silencio, el recogimiento y la soledad. La cuarta es la meditación, que ustedes la deben haber escuchado y que se da, digamos, en una atmósfera muy especial dentro de la oración. ¿Qué dice el Señor a Conchita? Es hija de la soledad del alma. Entonces, fíjese que todo va encadenado. ¿Cómo voy a poder meditar si no tengo soledad y silencio para hacerlo? Es muy útil para todo hombre que vive sobre la tierra y para la vida espiritual es indispensable. Entonces, el Señor lo pone como todo hombre tendría que meditar. Claro, nos ha dado un entendimiento, una potencia del alma, la reflexión.
y para la vida espiritual indispensable. El mundo se pierde porque no medita, nos dice el Señor. Es la puerta que conduce a la santidad. Esta también es puerta, pero a la santidad directamente. Y la escala para llegar a la oración. El hombre que medita se salva. ¡Wow! Esto es una garantía muy grande. Porque la meditación es el pararrayos del pecado. Y el hombre que no peca es mío, y yo le premiaré como a tal. Eso es, como digo, el Señor lo está diciendo, pues uno dice a meditar. Exacto, entonces hay que aclarar que no es la meditación trascendental de la nueva era y eso de poner la mente en blanco, no es nada. Reflexión. No, la meditación, ¿en qué debemos meditar? Otra vez vuelvo a los ejercicios de San Ignacio de Loyola, porque San Ignacio nos hace meditar sobre el principio y fundamento del hombre. El hombre es creado para amar, adorar y reverenciar a Dios y nos hace meditar sobre eso. ¿Su por qué? ¿Para qué? San Ignacio nos hace meditar sobre el pecado. No, aquí hay materia de meditación muchísima. El pecado de los ángeles, el pecado de Adán y de Eva, los pecados propios. San Ignacio nos ayuda a meditar sobre las postrimerías, la muerte, el cielo, el infierno, el purgatorio, y después nos hace meditar sobre la vida de Jesús, que es el centro de las meditaciones. Y dentro de la vida de Jesús, lo más principal, la pasión de Jesús. Muerte de Jesús, exacto, la pasión y muerte de Jesús. Lo dice Santa Faustina Kowalska, muchos santos, San Juan de la Cruz dice que lo mejor para meditar es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Claro, cuando uno medita todo esto, es que nos damos cuenta quién soy yo, criatura miserable y pecadora, y quién es Dios, y a dónde me quiere llevar al Señor, me quiere llevar santa y al cielo. Pero eso se logra cuando tú te tomas el tiempo. Ahora, ¿y yo qué hago para meditar? Sí, yo quiero meditar todo eso. ¿Dónde lo encuentro? Hay libros que se llaman Meditaciones del Padre Luis de la Puente. En la librería Testimonio lo puedes encontrar en Lima, a la avenida Salaverry 862. Ahí puedes encontrar ese libro. Pero hay libros clásicos. Casi muchísimos santos han escrito libros de meditaciones, libros sobre la Santísima Virgen María, hablando de las virtudes de ella. Y así uno va cotejando lo que lees con lo que soy yo y con lo que Dios espera de mí y quiere de mí. Vamos a leer algunas frases rápidas de las que dice Jesús. Toda la vida del hombre debería constituirse en la meditación porque de la meditación nace la alabanza. Claro, es que el que ha experimentado lo que es tener oración habitual con un libro, como dice Paola, inmediatamente uno medita en una idea que lo penetra a uno, le penetra el corazón y de ahí nace la alabanza, porque es que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto cómo tiene que ver con mi vida? Gracias, Señor. Y el hombre a su paso por la tierra no debería hacer otra cosa que alabarme. O sea, ¿la meditación para qué? ¿Para lo intelectual solamente? No. La meditación para alabar al Señor y constantemente, porque dice él, para eso fuimos hechos, para alabar al Señor. Con este altísimo fin lo creé. Ningún hombre puede meditar sin que de sus labios y de su corazón conmovido broten espontáneamente alabanzas para mí. Yo soy el único digno de alabanza. Dice más, la meditación no impide la vida activa. Antes la prepara, vigoriza y hace al alma sobrenatural. Porque alguien se puede quedar pensando, no, entonces usted va a vivir solo de meditación. ¿Y quién le va a dar de comer? No, es que vamos a la oración, meditamos para cargarnos del combustible espiritual que nos va a hacer tener la parte activa mucho mejor. Cuando yo voy y hago la parte activa sin oración y sin meditación, parte activa puramente humana. Activismo, ahí no está Dios. Puro activismo. Bien, bueno, yo creo que nos damos un salto porque si no, no vamos a alcanzar. Bueno, solo quedan dos, la oración y la contemplación. Vamos a hacer una síntesis para ir a los vicios que son también bastantes. Pues obvio, la parte de la oración, que es una, podríamos decir, Paola, es la llave de los tesoros eternos. ¿Quién era el que decía, el que ora se salva y el que no ora se condena? Creo que San Alfonso María Ligorio decía esta frase. La oración es el silencio profundo del alma enamorada y su alimento y vida. Centro indispensable en donde Dios se junta con el alma pura. Campo escogido por Dios para sus comunicaciones íntimas con las almas. ¿Con qué almas? Inocentes, sencillas y humildes. Porque el que busca la verdad
tiene que tener estas características porque Dios es pequeño y se ha revelado a los pequeños. Entonces, si yo quiero alcanzar a Dios, me tengo que hacer pequeño, manso y humilde como Él. Jamás descorre la divinidad sus velos ante las almas soberbias, falsas o maliciosas. Yo creo que sería, no sé, una total aberración hacer oración para conocer mejor a Dios, para poder después aplastar mejor a Dios. Se han dado casos. Se sabe, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que vean que esto no es simplemente palabrería, de ese terrible caso de los malos que metieron en los seminarios comunistas para poder tomar a la iglesia, para intentar detonarla desde dentro. Esto es un hecho conocido, sí, ¿no? Entonces, podrán hacer esto, pero no se olviden que el Señor ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán. Y vamos a ir después a la última, que es la contemplación. Y hay que decir de la contemplación que es como la corona. Es la última escala de la unión con Dios. Así es. La contemplación ya no constituye una escalera, como la meditación y la oración, sino que supone la unión. El alma entra ya a un cielo que existe en la tierra y que es desconocido para la mayor parte de las almas. Es la contemplación una gracia especialísima del Espíritu Santo que da a quien le place. Yo creo que eso es una característica fundamental. Generalmente a las almas muy ejercitadas en todas las virtudes y muy crucificadas. Sí, la contemplación no es estar en éxtasis. Claro. Pensamos que a veces es eso, ¿no? Como estar ahí sin parpadear y estar ahí delante de un crucifijo. Puede o no puede suceder, digamos, porque hay santos que han entrado en éxtasis a partir de la contemplación, pero no solamente pero es una gracia para no es su los sustancia, santos. no es su savia. Claro. La contemplación es simplemente una acción del Espíritu Santo que Dios da a quien quiere, como quiere, cuando quiere. No es, digamos, no tiene parte activa propiamente dicha, como la tiene la oración y la meditación, donde vamos y hacemos un ejercicio y depende mucho de nosotros. Eso lo explica muy bien San Juan de la Cruz. En la contemplación, Dios eleva al alma cuando quiere y le da a conocer sus inefables tesoros y de una manera que ni siquiera la boca, como decía San Juan de la Cruz, puede llegar a revelar lo que sucede en esas contemplaciones. El mismo San Pablo sí, decía en las Sagradas Escrituras, ni ojo vio, ni oído yo, porque él estuvo hasta el tercer cielo. ¿Y qué puede decir de eso? No hay boca que lo pueda decir. Santo Tomás de Aquino presenta al discípulo amado, o sea, San Juan Evangelista, como el prototipo del contemplativo, que transmite de manera sublime lo que, movido por la caridad, observó del hombre Dios. ¿Sí? San Juan, que se recostó en el pecho del Señor, pues es el prototipo del contemplativo. Y bueno, es el evangelio más difícil de entender. Dicen que es el más elevado, por eso lo comparan con un águila. No vamos a entrar mucho en eso porque eso requeriría también muchas charlas y además doctores tiene la iglesia en esto de la contemplación, como San Juan de la Cruz, pero sí hay que decir, no pensemos que cuando se habla de un alma contemplativa es simplemente un alma volátil, como le ocurría, por ejemplo, a un San Martín de Porres que se elevaba del suelo. Cuando estaba contemplando al Señor del suelo, el Señor lo elevaba y que entonces todos son delicias. Miren, las almas contemplativas tienen esa otra parte que es esa oscuridad y esa tiniebla del sufrimiento y del estar ofreciendo su sufrimiento por la salvación de los otros. Y son lo que llama San Juan de la Cruz la noche oscura del espíritu, donde no pueden hacer nada sino solamente sufrir. Y el asunto es que sufren por amor y piden más sufrimiento. Esto no lo entiende el mundo, esto ni siquiera lo entiende un espiritual que todavía no ha entrado en esto, pero es así. Es así. Vayamos con los vicios. Vámonos con los vicios. Ay, agárrense. Entonces aquí nos agarramos. Aquí todos caemos. Ya hemos visto todo lo positivo, todo pero lo lindo, todo. Ahora vamos qué pasa. Primer vicio contrario a la familia del recogimiento, la curiosidad. Es hija de la imaginación loca. Me gusta que pone eso y le pone los puntos sobre las sillas. Hija de la imaginación loca y desordenada. Yo subrayé algo, espero que no me tomen por machista, pero como lo dice Conchita y se lo revela Jesús, dice, pero tiene toda la razón. Es un vicio sobre todo mujeril,
que llega a inocular con su veneno a miles de corazones. Más adelante va a decir, eso no quiere decir que no le suceda a los varones, claro, también, pero hay una tendencia que se da más fuerte en la mujer. Solo la virtud es capaz de moderar sus bríos, solo la santidad llega a dominarla del todo. Digo a dominarla, dice Jesús, no a matarla, porque la curiosidad solo muere cuando muere la criatura. O sea, son de esos vicios que los vamos a tener siempre, hasta Sí. después de muertos prácticamente. Aquí dice el Señor en qué consiste la curiosidad. Es un instinto deseo de conocer lo oculto y secreto de cualquier cosa. Uh-huh. De cualquier género, sintiéndose poderosamente instigada el alma hasta conseguirlo. Hasta que no lo agarra, no se sacia. O sea, cuidado con las redes sociales, porque es que para eso están, para que nosotros estemos curioseando y queriendo saberlo todo. La curiosidad lleva consigo a su hermana la inquietud. Ustedes y todos podemos percibir en nuestra experiencia de vida o en la experiencia de otras personas que generalmente una persona curiosa es muy inquieta, ¿no? Tanto exterior como interiormente. Y un alma curiosa o que se deje llevar de la curiosidad siempre es inquieta y desordenada. Claro, no hay orden. ¿Cómo va a haber orden si no puede dominarse a sí misma en esa tendencia? Y el dominio sobre las tendencias es orden. La imaginación sirve también de combustible a la curiosidad. Ella, la imaginación, le atiza e impulsa con tentaciones de todo género. Quitando el desorden de la imaginación, se quita la curiosidad y se debilitan otros muchos vicios. Entonces, miren qué bueno, ya nos da una pista el Señor. ¿Soy curioso? Ojo, tal vez mi imaginación está un poco desbordada. Claro. Porque tal vez puede ser que en el motor de la psicología mía me voy a curiosear porque ya mi imaginación me ha puesto algo, una imagen de algo que hace que yo quiera ir a descubrir si eso sí es así o si no es así. La imaginación loca, pero no nos hemos puesto a preguntar, ¿y de dónde me llegó esa idea de la imaginación? ¿De dónde me la saqué? Entonces, por eso es importante el conocimiento de sí mismo, obviamente a partir del Espíritu Santo. También el Señor dice que las personas curiosas quieren saber el futuro. Entonces, mucho cuidado, porque el futuro le pertenece a Dios, el pasado ya pasó, lo único que tenemos es el momento presente. El momento presente es nuestro tesoro, gran tesoro. Entonces, cuidado con querer saber el futuro con horóscopos. Inclusive en la misma vida espiritual, profecías. No, y los mensajes, y que la Virgen se apareció no sé dónde, y que se va a terminar. Mire, el año pasado yo de verdad me hastié de ver. O sea, que te quieres, vas a consultar algo y no, que en octubre se acaba el mundo, no, que en abril se acaba el mundo y que la Virgen dijo esto. Cuidado con todo eso porque es que es una perdedera de tiempo y caemos, digo, ay, ¿de verdad? A ver, ¿quién dijo eso que el mundo se iba a acabar en octubre? Pinchemos. Y ahí me quedo mirando y vaya a saber si eso me meta una inquietud interior. Voy a leer justamente de eso que acabas de decir porque aquí Jesús lo dice lo más de... Bien, dice, esta curiosidad interna o espiritual hace grandísimos males en el alma, implica soberbia y el Espíritu Santo la rechaza. Y ni siquiera recibe bien que el alma que él posee, ahí atentos, desee saber el por qué y el cómo de lo que recibe. ¿Cuántas veces también en esta vida espiritual queremos como desentrañar los misterios que Dios hace a través de la gracia con nosotros? Quisiéramos tener como un microscopio y un telescopio para saber cómo fue, por dónde y cómo. Y dice aquí el Señor, ni siquiera el Señor recibe a esas almas que son suyas bien cuando se ponen con esa curiosidad. Las almas que en su fondo interno quieren averiguar el futuro, aquí está lo que decías, le disgustan. Y su estilo, diré, y su gusto es que ciegas totalmente en sus divinas manos, se dejen hacer lo que sea su voluntad santísima. Vamos a ciegas, entendamos qué significa ese vamos a ciegas. Confiemos en que Dios haga en nosotros. ¿Por qué queremos averiguarlo todo? Lo que está sucediendo con la gracia de Dios en nosotros. Quiere el Espíritu Santo que esas almas reciban sin pensar más que en devolver
con la pobreza espiritual perfecta y en agradecer. Que nuestra respuesta no sea curiosidad, sino gratitud. Y también el Señor dice que para no ser curiosos tenemos que tener dominio propio. Si tú sabes que estás viendo alguna red social solo por curiosidad, no lo hagas. Retira el celular, apaga el celular, mándalo fuera. Ah, es que yo quiero saber en la empresa quién hizo tal cosa. No lo averigües, quédate callada, ¿ya? Es que son de esos vicios que los tenemos muy adentro. Y a veces por dentro eso como que me rasca, como que quiero saberlo. O estas cosas de la farándula. Dios mío, cuánta perdera de tiempo o viéndole la página web, el Instagram de toda esa gente que pone su vida en redes sociales, que se bañó, salió a caminar el perro, tanta cosa tan frívola, tan superficial, y yo perdiendo el tiempo viendo todo eso. Pérdida de tiempo, falta de cumplimiento del deber. Entonces, también muchísimo. No ver. Vamos con el segundo vicio, la disipación. Ya llevamos curiosidad, ahora disipación. La disipación es hija de la vanidad y de la ligereza. Es el veneno del espíritu y la muerte de la oración. Seca las fuentes del recogimiento y las corrientes santas de los divinos favores. La disipación hace a los espíritus vanos, frívolos y veleidosos, pues consiste en una ceguedad culpable del entendimiento y del corazón. Ceguedad del entendimiento y del corazón. Las almas disipadas no tienen asiento, ni tranquilidad, ni paz. Las envuelve el torbellino del mundo, de la imaginación, de las falsas ilusiones, y esta es la atmósfera en que viven y respiran. Ya vamos a decir más cosas, pero uno sabe en términos generales que esa disipación es querer estar como regado en todas cosas, ¿no? O sea, es como cuando un agua se le riega a uno y se va por todos lados. Y también es estar distraídos, ¿sí? La disipación es también distracción. Dos frases de Jesús para irnos a confesar ya mismo. Dice él, el disipado vive en los sentidos y el sensibilismo lo acompaña. Donde reina la disipación, reina Satanás. Lleva las almas a la tibieza y en la oración es fría de corazón. Claro, estás distraído en mil cosas. Y aquí, otra, Dios mío, agárrense. En el sacramento eucarístico, o sea, en la misa, es donde más se resiente en el alma los estragos que hizo la disipación. Que lejos se encuentra el recogimiento y el fervor. En la misa, ¿no les pasa? Que en la misa pienso de todo, en los hijos, en mis dificultades económicas, o sea, ni siquiera rezo por eso, pero estoy en otra. Pregúntele a alguien cuál fue la primera lectura, cuál fue el salmo, de qué trató el evangelio, no tenemos ni idea, porque estaba distraído. Claro, es difícil con este mundo tan rápido, tan cambiante, con las categorías de mundo que estamos viviendo, donde inclusive las imágenes son tan rápidas, donde ya no hay lugar para la meditación y para la contemplación, porque me botan imágenes muy rápidas, pues ando disipado de una a otra, de una actividad a otra, una cosa me cansa, ya voy a la otra, disipado, no me concentro. ¿Qué más dice aquí? ¿Cuántas también por esta pendiente resbalan hasta parar en el fuego terrible del infierno? Fíjense lo que está diciendo. Y antes ha dicho, el mundo se encuentra inundado en él y las almas a millares se ahogan dentro de este mar. Y habla de que el purgatorio se llena de almas disipadas. Ay, Dios. ¿Cuántas también? Luego habla del infierno. Las almas se hunden por él en la indiferencia, la frialdad y la tibieza. Jamás las puertas de la contemplación se abren para ella. Satanás toma al alma disipada como vil juguete y la entretiene con mil brillantes, lo que tú decías, ¿no? Es como el mago que le hace a uno aquí fantasmagorías, haciéndole perder tiempo precioso. El remedio contra la disipación es el orden. En él se encuentra la rectitud y el reposo. Entonces yo creo que ese orden lo tenemos que entender como vamos a reflexionar, vamos a meditar. ¿Por qué no me puedo concentrar en una actividad y permanecer en ella aplicadamente en el cumplimiento de mi deber
y tengo que de pronto pararme, hablar con esta persona, irme a, no sé, a tomar algo, a comerme algo, luego vuelvo y voy a murmurar o voy a curiosear algo con los demás, luego vuelvo y me siento. Una serie de actividades donde no tengo recogimiento, no tengo reposo, no tengo paz. Claro que hay que decir que muchas de las cosas a veces también tienen que ver con la parte psicológica, el carácter, el nerviosismo, qué sé yo, pero es importante por eso la oración y pedirle a Dios la Claro, gracia. y ya, digamos, en el plano práctico para no ser tan disipados, pues tener rutinas, horarios, Exacto. Los que tenemos familia, pues los niños, hoy en día hay un montón de niños con unos casos psicológicos, eso que no pueden estar atentos, no pueden estar atentos en clase, no se les habla y no te escuchan, pues tal vez porque en la educación pues no hubo pues disciplina en el hogar, ¿no? Todo era disipado, regado, desordenado, no había orden. Bien, después de la curiosidad, después de esta disipación, viene una tercera que es la frivolidad. ¿Cuánta frivolidad hoy en el mundo? Es hija de la ligereza y de la veleidad. La vanidad y la vanagloria forman su atmósfera, su calorcito, donde la frivolidad se siente bien y la inestabilidad es su centro. No hay manera de que una persona frívola pueda permanecer estable. Claro, porque una persona frívola que es superficial anda de un lado para otro buscando dónde está el acontecimiento de moda, por ejemplo, y va cambiando. Como va cambiando esa atmósfera, ella va cambiando, ¿no? Vive el alma frívola en un vaivén de volubles y vanas pretensiones que jamás la llenan, qué triste, ni la satisfacen. Ojalá la llenaran, diría uno, bueno, tiene algún valor, pues que no llena. Vive en un vacío que la sociedad mundana le produce, porque ese cúmulo de efímeros placeres no son lo que Dios creó para llenarla y satisfacerla. Ahí está la gran contradicción, que hay que decir que todos de una u otra manera podemos tener espíritu frívolo en muchas cosas, pero el asunto es que no nos llena. No estamos hechos para eso, sino para el infinito. Tengo aquí una frase de San Pablo en la carta de los Efesios. Prácticamente dice que los frívolos son paganos. Una persona religiosa, una persona, no solo los religiosos, sacerdotes y monjas, pero un laico que se diga católico, una persona que practica la religión, pues no debería ser frívola. Miren lo que dice San Pablo. Les recomiendo en el nombre del Señor no procedan como los paganos, que se dejan llevar por frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo. Si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús, o sea, nuestra alma, nuestro espíritu en Jesús. Y Benedicto XVI, comentando esto, dice, es un comentario del Papa Benedicto, dice, quiere ayudar a la gente a ir más allá de la satisfacción inmediata de las propias necesidades materiales, aun si son importantes. Quiere abrir a un horizonte de la existencia que no es simplemente aquel de las preocupaciones cotidianas del comer, del vestir, de la carrera. Claro. Lo sobrenatural. Exactamente. La vida trascendente. Exactamente. O sea, que son, muchos pueden decir, bueno, pero yo no soy frívola, yo no veo televisión, pero si solo te preocupas de la salud, de ese de comer bien que hoy en día está de moda, que las vitaminas, y que cuántos carbohidratos, y miro todos los alimentos, se me va toda la vida en eso, toda la mañana pensando en qué voy a almorzar, ya, o que solo cómo me he visto, qué voy a comprar, me pagaron el sueldo y ahora en qué me lo gasto, ya, o en la carrera, el trabajo. Si tu vida solo es eso, pues es que también eres frívolo. Si no tienes una vida sobrenatural, una vida trascendente y no la incluyes en tu día a día, pues entonces somos como los paganos. ¿Cuál es el remedio de la frivolidad? La cruz, así de concreto es el Señor. Frío. Y dice, solo cura la frivolidad, La reforma total del alma, por medio de la crucifixión propia y la práctica constante de la humillación y el vencimiento, unido con el desprecio propio,
y el aborrecimiento mundanal. Matar ese yo, mejor dicho, matar el amor propio. Ese amor propio solamente lo mata la cruz y el abrazo con el sacrificio. Vámonos con la siguiente, que es la imaginación. Esta sí es tremenda la imaginación. Guarda, la loca de la casa, como le decía anteriormente, es un don de Dios, pero atentos, porque, claro, la imaginación utilizada en un aspecto positivo es muy buena. De hecho, la imaginación para la meditación es muy buena si la sabemos colocar como hay que colocarla. Es un don de Dios, muchas veces, sin embargo, desordenado o viciado por Satanás. Ese es el punto. Es la gran palanca con que se mueven todos los resortes de las desordenadas pasiones. La imaginación adulterada es hija de Satanás. Ahí es donde hace que se fraguen las 1000 combinaciones de celos, rencores, odios, traiciones y demás vicios contra el prójimo, contra sí mismo, y dice el Señor, y aún contra mí. El capital y poderoso enemigo de la mujer es la imaginación. Otra, bueno, los varones también, pero definitivamente esto de imaginación y curiosidad es como la bomba perfecta de las mujeres. Dice, tiene como oficio propio el exagerar los defectos ajenos. Ahí caemos todos. Materia confesión, ya sabe, Padre, me confieso de tener una imaginación loca y desordenada. La imaginación movida por la pasión interpreta los actos y las palabras más inocentes y sencillos, torcida y aún inicuamente. Es la imaginación un mar en donde siempre rugen las tempestades, no en la superficie, la cual aparece en calma, con la hipócrita capa de la tranquilidad, sino que sucede en su fondo. A veces, claro, como se dice, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. A veces los corazones están tan agitados por la imaginación que aparentemente y exteriormente pueden dar una información totalmente contraria a esa agitación que tiene sometida a la persona a la imaginación. Oscurece la razón del hombre, donde toman cuerpo y forman gigantescas los más pequeños pensamientos del corazón. Es un volcán, la imaginación siempre en ebullición. La más poderosa arma de Satanás en el hombre es la imaginación. El alma que varonilmente, fíjese la palabra que utiliza, no domine a este gran enemigo de la imaginación, se hará infeliz y vivirá una vida de infierno sobre la tierra, poniendo además en peligro su eterna salvación. Existen almas que viven de la imaginación. Y lo pone entre exclamación, es una frase del Señor en este libro. Hay almas que viven de la imaginación. Yo de verdad cuando pienso en esto, me pongo a pensar cuántos matrimonios rotos, destruidos por la imaginación. Por la imaginación. Falta de diálogo, falta de sopesar, falta de reflexión. Toda la película me la tengo aquí imaginada. Todo es lo que yo me he imaginado y pienso que eso es verdad. En el mundo y en las religiones tiene ella su reinado. ¡Wow! El día que desapareciera este desorden en el hombre, se multiplicarían los santos, dice Jesús. Su gran golpe es quitar la paz a las almas. Eso hace Satanás con la imaginación. Las torres de escrúpulos que levanta con la imaginación son innumerables. Las pasiones secretas que atiza con ella son infinitas. Los vicios coloridos con que reviste a los vicios, la negrura con que presenta los hechos y dichos del prójimo. Y ya estamos acabando. El anzuelo de Satanás es la imaginación y el remedio contra este mal es el dominio propio, la firmeza, la energía y el vencimiento. La soberbia es el brazo derecho de la imaginación. Y dice al final, muchas vidas que parecen sobrenaturales y santas son dirigidas por Satanás, que toma como modelo a la imaginación. Para terminar con algo positivo, la claridad de conciencia, la sencillez, franqueza y sinceridad son los remedios para cortar las imaginaciones que en el espíritu levanta Satanás. La humildad, docilidad y la rectitud son los puntos de partida en donde el alma se debe apoyar para no ser engañada. Un consejo práctico: desechar imágenes y recuerdos peligrosos, lecturas inútiles y vagas divagaciones. Muchas veces las personas que han tenido un proceso de conversión reciente, digamos que de lo más se sufre mucho
es con el recuerdo de los pecados pasados, como está en un proceso de conversión, ya ha dado el paso, ya no quiere pecar, ya quiere portarse bien, pues el demonio le trae a la conciencia el recuerdo de todo lo que hizo antes. Entonces, un consejo es: deseche esos pensamientos, esas imaginaciones. A veces se hace imposible, pero confiésate de eso. Así no sea un pecado mortal, no importa, pero es que recibes la gracia santificante para que eso no venga recurrentemente a tu memoria. Muy bien, hasta aquí la charla del día de hoy. Vamos entonces con los reportes de nuestros amigos que nos acompañan usualmente en las charlas de los martes. Queremos saludar a Carlos Cruz en Santiago de Chile, que nos dice: Henry, Paola, buenas noches. Muchísimas gracias por todas sus orientaciones que nos exhortan a buscar la paz en el recogimiento y el silencio y de esta forma vivir en permanente presencia de Dios. Saludos de Paula y Carlos. Saludos para nuestros amigos. Un abrazo muy grande. Espero que aquí cuando quiera ver la página no me vaya a hacer alguna cosa rara, pero para ver algunos otros reportes de sintonía que nos vienen llegando. Sí, vamos a saludar a Beatriz Caira, nos pone allí un apologista católico, Stephanie, Juan Jesús, Frank Pispe, Mario Vargas, Luisa Pío, María del Socorro, Ubaldo, Kelly, Eva, María, Temple Run y Tania. Y también nos ha acompañado Cecilia, María Espinosa y Pires Joao. Pues el saludo muy especial. Ubaldo ha puesto... Sí, nos dice: qué buena charla sobre la imaginación, no la sabía. No, yo tampoco, Ubaldo, yo tampoco sabía que la imaginación loca, la que domina Satanás, era un vicio. Y sí, lo tenemos muy arraigado y hay que tenerlo muy presente, que la imaginación nos hace cometer muchos pecados de pensamiento. Muy bien, queridos amigos, esperamos, yo mañana, Dios mediante, les estaré enviando también el link. Como saben, hemos abierto una página de YouTube. En este momento hemos tenido algunos inconvenientes para transmitir simultáneamente a YouTube. Esperamos, esto de la tecnología a veces nos atropella, como se dice. Vamos a ver si nos actualizamos, pero en todo caso mañana el video se subirá a la página de YouTube para que también los que lo ven por esta plataforma lo puedan encontrar. Y también, como siempre, les tenderemos la mano, les dejaremos la información para aquellos que quieran hacer algún tipo de donación para apoyar esta labor misional que realizamos y seguir apoyando la evangelización. Como siempre, sí, síganse suscribiendo al canal de YouTube, lo hemos abierto recientemente, pongan la campanita, compartan este video, fíjense cuánta gente no sabe que estos vicios son vicios. Entonces, de verdad, hagamos la obra de caridad de compartir esta maravillosa información y que son palabras de Jesús a Concepción Cabrera de Armida. Terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria, bien de las almas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beata Concepción Cabrera de Armida, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hasta la próxima charla. Bendiciones.